Cuando se descubre o se da a conocer el video de Curi y Montesinos negociando compras del poder en el año 2000 y huye Fujimori del país y renuncia a la presidencia, se establece en el Perú un periodo de esperanza y de apertura al fortalecimiento de la democracia. Y es en ese periodo que nace la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue en realidad un pedido de la sociedad civil, entre ellos organizaciones que acompañaban a las víctimas ya de esta dictadura, de este régimen de violación de derechos humanos que había instalado Alberto Fujimori como estrategia de lucha contra el terrorismo. Ya tras su partida se instala pues la oportunidad de empezar a forjar esas instituciones que hacían falta en el país y que más adelante han dado además origen a este movimiento, ¿no? El movimiento Para que no se repita surge para que las recomendaciones de esta Comisión de la Verdad en el país sigan extendiéndose a muchas más regiones. Y a la par, también la CBR no era el estelar o los testimonios que se decían en ese entonces, sobre todo lo vivido, no eran ampliamente difundidos por los medios de comunicación. Y entonces había una preocupación de estas organizaciones de la sociedad civil, de estas organizaciones de víctimas, de un conjunto de personas que estaban apostando por fortalecer la democracia, en hacer que las recomendaciones de este informe el Estado no solo las asumiera en el papel, sino que se cumplieran. Y es así que dan vida al movimiento Para que no se repita. El movimiento Para que no se repita se preocupó por una agenda que fue construida durante el periodo de la CBR, ¿no? La agenda de memoria para no olvidar lo que ha ocurrido, para que no se repita, ¿no? La agenda de verdad para que podamos reconocer la verdad de las víctimas, para que se acepte y para que se haga justicia, ¿no? Justicia fue otro baluarte del movimiento de derechos humanos en ese entonces. Memoria, justicia, verdad, reparación, porque quedaron muchas víctimas afectadas, estragadas, con secuelas de este periodo de violencia, y además la reconciliación, ¿no? Fue otro de los trabajos o valores importantes que el movimiento asumió como parte del informe, ¿no? También, bueno, las recomendaciones sobre reformas institucionales que planteó al Estado el informe de la CBR, ¿no? Y en este tiempo, en estos 20 años, creo que en principio la solidaridad fue con las víctimas. No se podía resolver todo, el movimiento no podía resolver todo, no resolvía los juicios, pero acompañaba a las iglesias, a las escuelas, a los profesionales, a los académicos, a poder hacer memoria, ¿no? A poder seguir contando esta verdad. También acompañó a las víctimas a poder luchar por un plan de reparaciones, ¿no? En 2005, casi inmediatamente entregado el informe, se plantea una gran campaña, ¿no? Para crear una ley, por ejemplo, que fue la ley de reparaciones. Posteriormente también para crear una ley que es la ley de búsqueda de personas desaparecidas, y también otros tipos de reparaciones que las víctimas estaban buscando, ¿no? Otro trabajo importante ha sido el de memoria, ¿no? Memoria en escuelas, memoria en donde quiera que vaya y haya, ¿no? La memoria entendida casi como una prédica, ¿no? Teníamos entre nosotros miembros del movimiento que llevaban una hojita con las fechas de lo que había ocurrido durante el periodo de violencia y se podían sentar en un parque para contarle a las personas qué había pasado. U otros grupos que armaron espacios de memoria, ¿no? Que en el país son... Hasta el 2018 contamos 175 espacios de memoria a nivel nacional, porque pensábamos, creíamos y creo que seguimos creyendo que la verdad se debe conocer, ¿no? No podemos permitir, consentir la impunidad, sino dar a conocer la verdad, ¿no? Y hacer que los derechos de todas las personas valgan lo mismo. El movimiento fue un espacio
de encuentro para las víctimas, de encuentro para ciudadanos, ciudadanas de diferentes lugares del Perú que venían para sentar su preocupación y su compromiso con hacer memoria, con incidir en los gobiernos locales y regionales para alcanzar reparaciones para las víctimas, para honrar de manera cierta la memoria de alguna persona que había sido acusada injustamente. Creo que el movimiento le dio esa solidaridad, esa amplitud a las víctimas, ¿no? Que en algún momento se sintieron solas, abandonadas o de espaldas al Estado. Y también lo que hizo fue en las escuelas, en los lugares públicos donde siempre estuvo a través de sus campañas, el darle a la gente el sentido o contarle el sentido de la democracia, ¿no? Porque es importante que nuestros derechos valgan igual, ¿no? ¿Por qué no es bueno o qué efectos tiene la discriminación, el racismo, el abuso de poder, ¿no? Y también reconocer lo que estaba pasando en nuestra historia y que no era justo, dable ni aceptable que se repitiera. Cuando Alberto Fujimori se retira del Perú, renuncia y ocurre todo este periodo de transición democrática, como hoy, no es que las fuerzas políticas responsables de la administración o el abuso de las violaciones de derechos humanos estuvieran contentas o conformes con la apertura democrática, ¿no? Siguieron existiendo alrededor voces que querían negar lo que había ocurrido o que querían sembrar una memoria heroica o pacificadora, ¿no? Que avalaba o tenía como hipótesis de que habían muertes que estaban justificadas o que eran abusos y no violaciones sistemáticas de derechos humanos lo que habíamos vivido, ¿no? Siempre hubo una arremetida muy fuerte contra el informe de la CBR y posteriormente contra quienes hemos tratado de hacer memoria, tratado de hacer dialogar al país con esta verdad que no podía permanecer oculta. Por otro lado, el país es un país que venía agrietado, ¿no? Nadie que sale de un trauma tan fuerte como una violación, como el abuso de poder, como la impotencia por la impunidad que puede reinar en una localidad o el abuso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Puede quedar tranquila o puede quedar confiada en sus autoridades o en sus instituciones, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes o difíciles también ha sido trabajar la confianza en el país. Un trabajo importante del movimiento también ha sido el trabajar la reconciliación, ¿no? En un proceso largo donde hemos logrado ayudar a encontrarse, ¿no? Tanto a las víctimas de Fuerzas Armadas como a las víctimas de sociedad civil, ¿no? Y conversar, dialogar, reflexionar, darse cuenta que lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido en el país, les estaba afectando a todos por igual, porque finalmente quienes habían tomado las decisiones no estaban siendo responsables de lo que ocurría abajo, ¿no? Y también a reconocer esas pequeñas historias de heroísmo también que han existido en el conflicto, esas historias también de pérdidas, esas historias también de pedidos de perdón que se dieron posteriormente, ¿no? Hoy en día vemos que siempre el negacionismo o la polarización viene tratando de jugar a buenos y malos, ¿no? y a romper a veces lo que hemos avanzado o tratado de construir en este tiempo, ¿no? Como sociedad. El trabajo ha sido retador, ¿no? Yo he pasado en el movimiento en diferentes roles, ¿no? Como voluntaria de la CBR, como miembro de un colectivo universitario, parte del Para que no se repita, como acompañante en un proyecto que acompañaba al movimiento y luego como secretaria ejecutiva. Y he visto desde esos diferentes puntos, creo yo, que nuestras formas a veces de interactuar o conocer el mundo o el Perú con sus diversidades puede ser compleja, ¿no? Ha habido siempre en el movimiento la apertura a dar la voz o a potenciar la autorrepresentación de las víctimas, ¿no? Que creo que es un concepto muy importante y que ha sumado mucho a mis aprendizajes, al aprendizaje que creo que hemos tenido todos en el movimiento, ¿no? De poder aceptar las diferencias, de poder sacar una idea común que luego es resignificada en una u otra región, ¿no? Por ejemplo, las campañas
siempre han tenido esa riqueza, ¿no? De ser reelaboradas en la región, ¿no? Todos teníamos el acuerdo de hacer énfasis por un objetivo, pero las formas podían cambiar y eso no alteraba el sentido de la campaña, ¿no? Sino le daba fuerza en cada espacio, y creo que eso es algo que hemos practicado mucho, ¿no? También el diálogo, el podernos encontrar con las víctimas que aparentemente eran o podían haber sido agresores, ¿no? El encuentro entre víctimas de las Fuerzas Armadas con víctimas de sociedad civil ha sido muy rico e importante también como experiencia de vida, ¿no? Y el conocer los testimonios, la perseverancia de las víctimas, ¿no? O afectados en realidad, porque son personas resilientes en muchos casos, que han seguido luchando, ¿no? por muchos años. Hoy en día tenemos organizaciones que se han conformado después de 10 años del informe de CBR, ¿no? Y hoy en día en 20 siguen vigentes luchando por los desaparecidos, ¿no? Y son espacios que se autoorganizan también cuando hay elecciones, a veces para decir no a la dictadura, no a Keiko, no al fujimorismo. Tenemos memoria viva, creo, caminando en nuestras calles, y el aprendizaje tiene un sentido la democracia, debemos exigir nuestros derechos, debemos luchar contra el racismo, contra la desigualdad. Creo que eso es muy importante y muy rico al trabajar en un movimiento donde confluyen gente de todo el Perú, ¿no? Seguimos en constante desafío, ¿no? El Perú es diverso en sus expresiones políticas como en sus arraigos a la democracia, ¿no? Quizás no es el mejor sistema de gobierno, pero es el que por ahora es el más justo, es una metodología que nos permite, creo, una convivencia entre iguales, ¿no? Y hacia allá apunta la democracia. Estamos nosotros retados a hacer que esas instituciones que hemos creado para generar equilibrio de poderes, para generar un debido proceso, ¿no? El que cada persona se le tenga que demostrar en un juicio con averiguaciones, con todo lo que equivale a un juicio, un debido proceso, alcance justicia, ¿no? El hecho de que alguien desaparezca y todos nos podamos sentir conmocionados, que denunciemos, es parte hoy en día de los derechos que tenemos en la cabeza. Quizás no se cumplen al 100%, pero es algo que hemos aprendido como sociedad, a lo cual no tenemos que rechazar, ¿no? Y creo que eso es a lo que nos sigue convocando, recordando el informe de la CBR. La democracia no la hacemos con normas, ¿no? Hoy en día estamos viendo el deterioro de las instituciones. La democracia no la hacen las normas, la hacen las personas, ¿no? Las personas en su ejercicio de ciudadanía, en su ejercicio de la ética, ¿no? En su ejercicio del comprender que los derechos humanos son derechos que no son individuales. Yo creo que la CBR o las recomendaciones, la sociedad civil movilizada después de este periodo, hizo un trabajo muy importante, ¿no? Hoy en día, o hasta las últimas elecciones, nos hemos debatido entre votar o respaldar a alguien que estaba vinculada a la dictadura o no, ¿no? Y creo que eso habla de la sociedad, más de la mitad del país, ¿no? Hoy en día las encuestas también hablan de este fuerte rechazo que hay a la presidenta por las muertes impunes, ¿no? O por este discurso de ya se investigará, ¿no? Y cero empatía real con las víctimas, ¿no? Con los victimarios. O sea, como hay un joven que ha muerto por 38 perdigones en la espalda, ¿no? O sea, no es dable. Como sociedad estamos llamados nosotros a seguir persistiendo en fortalecer la democracia, en fortalecer los mecanismos que tenemos para elegir a nuestras autoridades, ¿no? Y a no perder la moral, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hizo el terrorismo, como la violencia estatal durante el periodo de 80 a 2000, fue el romper la moral, o querer romper la moral de las Fuerzas Armadas, obligándolos a hacer cosas que no debían hacer, ¿no? O desprotegiéndolos luego, y también de los ciudadanos,
¿no? Entonces, creo que nosotros no debemos perder la esperanza. Creo que debemos seguir haciendo memoria, ¿no? No es una tarea que acabó el 2000 o que acabó después de 20 años, ¿no?